Y curiosamente, al día siguiente me llama mi agente y me dice, oye, ven que es el productor, te quiere hablar porque quiere platicar contigo. Wow, pues sí, ya me pregunta, oye, a ver, tu apellido es Lacroix, pero ¿realmente eres mexicano? ¿Por qué tu apellido es francés? Ah, no, eso es solo de mis ancestros, pero sí soy mexicano. Ah, ok, entonces sí hablas bien español. Sí, me acabo de mudar de México. Ok, perfecto, nada más queríamos verificar eso. Muy bien, pues, ¿conoces a Eugenio Derbez? Por supuesto que lo conozco. Ah, muy bien, bueno, pues te va a tocar trabajar con él. Y así se dio, ¿no? De una audición realmente fue el proceso soñado, ese que de repente ves en las películas. Así sucedió esta película. En mi primer día de maquillaje veo de repente que entra una mujer a maquillaje también, voltea y dice, buenos días. ¡Ah! Eva Longoria. Aquí sentada a un lado de mí maquillándola, ¿no? Ese día por la tarde filmamos una escena donde estábamos jugando barajas todos, y en lo que estaban estableciendo todas las cámaras y las luces, etcétera, Eva Longoria dijo, vamos jugando de verdad, y entonces empezamos a jugar de veras. Y ese día a las 8 de la noche recuerdo yo estar sentado en mi casa con mis dos peques y con mi esposa y decirle, no puedo creer que hoy hace 3 horas estaba yo sentado en una mesa jugando póker con Eva Longoria, Ana Faris. ¿Qué sucede? Y luego, bueno, con lo que te platico de mi fanatismo por la ciencia ficción y todo eso, imagínate estar en el set de Depredador y ver la nave espacial y de repente ver que pasa un depredador caminando y todas estas cosas, pues sí, son sueños hechos realidad, y por eso se pueden cumplir. Y si un mensaje quisiera yo dejar allá afuera para los actores que estén interesados en esto, es que se hace realidad, hay que tener perseverancia. Si a mí se me están haciendo posible estas cosas a mis 40 y tantos años, después de mudarme a una ciudad nueva, para ustedes es perfectamente factible, siempre y cuando el sueño esté vivo siempre. Y ahora también estás muy metido, Javier, en el tema de las series, ¿no? Digo, es difícil de repente, ahora hablamos mucho, yo también he comentado mucho esta cuestión del crossover, ¿no? Como antes hablar de la televisión, ¿no? Era así como, no, eso es punto y aparte, ¿no? Sí. Pero ahora el cine y las series y sobre todo las plataformas, esto se ha transformado. Muchísima gente de la industria cinematográfica, ¿no? Ha emigrado a las series y viceversa. Entonces, sí, ya el gap, el espacio que hay entre una cosa y otra es mínimo. Tú, en lo personal, dentro de estas experiencias, ¿dónde te has sentido mejor? ¿En el cine o ahora en las series que estás trabajando más? Fíjate que en realidad es lo que tú dices. Prácticamente no sientes la diferencia entre un entorno y otro, porque lo que ha sucedido es que la televisión ha subido de nivel. Antes era como la producción de tele, que se veía una producción de tele. Ahora, pues, basta con ver cualquier serie. Pues ya, antes hablábamos mucho de HBO, por ejemplo, ahora pues, en Netflix, en HBO, y ves el nivel de producción de los guiones, de todo, y es por lo que los actores de cine ahora están queriendo trabajar también en televisión, porque son básicamente mini películas, ¿no? Obviamente hay niveles por ejemplo, Supergirl, que fue mi sueño de estar ahí en una película, en una serie de superhéroes. Son guiones mucho más sencillos, ya como con una fórmula más definida. El ritmo de producción es un poco más ágil, porque los tiempos para producir son mucho más cortos. O sea, un director, se definen los directores por episodio, casi siempre no es el mismo director para toda la temporada. Entonces, ese director tiene a ese crew durante 2-3 semanas que toma filmar ese episodio. Entonces, todo es un poco más ágil, más rápido, incluso en el mismo estilo de filmación, porque los tiempos son más estrictos para el capítulo todavía. Pero de ahí en más, el sistema es el mismo. Digamos, el ritual de llegar tú como actor a tu camerino primero, luego pasar a maquillaje y vestuario, luego estar ya en el área de espera, de hacer la escena, y de la infraestructura que te rodea es muy similar. Entonces, realmente no hay una diferencia. Obviamente, entre más trabajas en un proyecto,
eso te hace sentirte más cómodo y más en confianza. Eso me pasó con Overboard, tuve 12 días de filmación, entonces ya era una rutina padre de conocernos, de estar conviviendo mucho tiempo entre el elenco y el equipo, los directores, todo. Pero, por ejemplo, hay una serie de Netflix que se llama Virgin River, que me va a tocar, me tocó participar en 3 o 4 episodios de la segunda temporada, que está por estrenarse. Y en esa también, como fueron varios episodios, entonces ya te empiezas a sentir más en confianza. Obviamente tienes un personaje fijo que ya abordas también con más tranquilidad y con más conocimiento cada vez. Pero en realidad lo que hace la diferencia es eso, la magnitud de tu personaje o el tiempo que puedas estar. Pero ahora el nivel o el entorno de cine y tele es prácticamente indiferenciable. Oye, Javier, y mira, algo que también nosotros, todos tenemos estos sueños y siempre lo he dicho, uno de mis sueños lo comparto continuamente con los actores, con los profesionales técnicos, pues llega un momento donde hay una fuga de cerebros, ¿no? Y a veces lamentamos esto en el sentido, obviamente, primero, extrañarlos, y segundo, pues porque a lo mejor no tenemos todas las oportunidades aquí, ¿no? Y por eso aspiramos a Hollywood o a España, a otros lugares alrededor del mundo. Claro. Y nosotros lo que queremos precisamente es generar un entorno que dé frutos generosos. Eso es lo que buscamos, ¿no? Y me da mucho gusto que de repente surge esta oportunidad, como han tenido muchos realizadores con la convocatoria de Filma en Jalisco, pues bueno, involucrarte en un proyecto de otro muy buen amigo y también tapatío, Raúl Ramón, y su productora Fabiola Velázquez, que hicieron este Poderoso Victoria, y te toca precisamente interpretar a un personaje, ¿no? Digo, no pudiste venir acá a Jalisco, pero un poquito más cerca, en Nevada, ¿no es así? Exacto. Platícanos, y que por cierto ya voy a comprometer aquí en vivo a Raúl Ramón y a Fabiola para hablar más a fondo de Poderoso Victoria, pero sí me gustaría mucho escuchar un poco esa experiencia y escucharte un poco también, pues, si tienes algún plan de venir próximamente acá a Jalisco también. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Uno mismo, o sea, para el que se va también es esa nostalgia de decir, oye, qué padre sería poder seguir haciendo estas cosas allá también, porque sí hay algo que se extraña, obviamente, y que hace difícil el proceso de un migrante, es eso, llegar a un entorno donde todo te es nuevo, donde tú no sabes dónde está tu tiendita de la esquina, dónde está la más cercana aquí. No, aquí no hay tienditas de la esquina, hay 7-Eleven. Ok, perfecto. Entonces, y llegar a un estudio de grabación, en cualquiera de los que llegaba yo en Guadalajara, era primero darle el abrazo al ingeniero de audio porque ya los conocía, nos hemos conocido por 20 años. Entonces, añoras a todos tus compañeros con los que además te has enriquecido tanto a lo largo de tantos años, ¿no? Entonces, cuando Raúl Ramón, que además ya había tenido yo la oportunidad de trabajar con él en alguna campaña publicitaria hace muchos años y había sido muy disfrutable la experiencia, y me llama y me invita a este proyecto y además me platica apasionadamente, como siempre lo hace Raúl, de dónde surgió la idea, cómo lo hizo y la historia, etcétera. Y me invita a participar, pues yo encantado de la vida de poder ser parte de la película. Efectivamente, por cuestiones de fechas no pudimos coincidir porque yo tenía una filmación acá y no se dio lo de poder ir a Guadalajara, pero le estaré eternamente agradecido a Raúl, que después me llamó y me dijo, Javier, voy a seguir de necio, vamos a filmar en Nevada, ¿puedes tal fecha? Y dije, sí, qué maravilla, todo coincidió perfecto. Y no sabes qué bonito, Rodolfo, justamente llegar a ese set, pues con la calidez de ese crew tapatío, que, como decíamos, reitero hace poco, creo que un gran factor también es que son proyectos que son tan, es un triunfo tan grande poder llevarlos a cabo, que entonces puedes ver a cada uno de los involucrados, a la encargada de vestuario, la maquillista, todo el crew, con el corazón en la mano, dedicándole pues todo su ser a hacer que esto sea un éxito y a contar esta historia para ese público, ¿no?
Entonces fue una experiencia padrísima, nos vimos ahí en Nevada, en una pequeña población que su actividad gira en torno a justamente que ahí hay una locomotora de vapor de las pocas que quedan en el mundo que todavía funciona, pues era perfecta para la historia. Y fue como un viaje en el tiempo porque la población es de por sí ya como un viaje al pasado. Y aparte, bueno, ya todo el mundo con los vestuarios de época y todo, pues fue disfrutable. Raúl tiene un estilo de trabajar que me encanta porque es súper energético, tiene clarísimo lo que quiere, hay buen humor, hay disciplina, entonces todo corre como con unos engranitos así lubricados perfectamente bien, ¿no? Y lo disfrutas y creo que va a ser una experiencia. Entonces, pues yo encantado. Yo también tengo esa idea de que me gustaría poder crecer acá lo suficiente para poder de repente tener las posibilidades en tiempo y en recursos de regresar y generar más cosas, ¿me entiendes? Tal vez no regresar a vivir porque realmente nos hemos quedado aquí estamos muy a gusto con nuestra vida acá, pero sí a generar proyectos, a volver a encontrarme con la gente, digo, como tú, que he tenido oportunidad de trabajar y con la que me quedo con ganas y no quisiera pensar que fue la última en la que realmente trabajamos, ¿no? Sino de que de veras podemos hacer más cosas y generar intercambios, que creo que es súper enriquecedor. Esa es otra de las cosas que me encanta de este país de Canadá. Es un país que reconoce sus orígenes también de muchos migrantes, pero lo reconoce con orgullo y con unos brazos abiertos, que es de pronto lo que en Estados Unidos no se ve tanto, ¿no? No digo, no generalizo, pero sí se nota un contraste en este país de decir, ¿de dónde? No eres de aquí, ¿verdad? Pero ya con una sonrisa en la boca, no, ¿de dónde? De México. ¡Oh, México! Todos los canadienses van a pasar sus vacaciones a las playas mexicanas, ¿no? Entonces, ya de por sí te dan la bienvenida y están interesados en hacer cosas y en aprender y en intercambiar. Entonces, con este esfuerzo que veo que ustedes están haciendo allá, Rodolfo, justamente de generar una industria, un lugar fértil para producir, yo tengo fe de que en menos tiempo de lo que esperamos, nos va a tocar estar viéndonos aquí y allá y acullá, haciendo cosas juntos y será maravilloso. Esperemos que sea muy pronto, Javier, y nosotros también seguimos luchando y esperemos que pronto también pase esta pandemia que pues, nos ha afectado a todos, ¿no? Actualmente, sí, y eso es una de las preguntas también difíciles. Recientemente en la masterclass pasada teníamos también este contacto con James, fotógrafo de Inglaterra, de Reino Unido. Por favor, cuéntanos un poco cómo está la situación allá en Canadá. Yo sé que todo el mundo está detenido en este momento, pero ha habido algunas cuestiones que has recibido precisamente sobre la reactivación. Ya hemos comentado que actualmente en la Comisión de Filmaciones estamos trabajando mucho en este plan de reactivación, en los protocolos de seguridad. ¿Cómo has visto a la industria audiovisual allá en Canadá, precisamente con este tema? Sí tuvo un impacto muy fuerte y fíjate que es un impacto Vancouver, gran parte de la población y de muchos negocios de la actividad financiera de Vancouver está centrada justamente en la producción de televisión y de cine. Entonces sí fue un impacto serio para la ciudad porque desde, yo diría aproximadamente unas 2-3 semanas antes que allá en México, aquí se declaró ya la fase 2 y de no salir de casa y se suspendieron producciones. Yo estaba a 2 días de empezar la filmación de un piloto de una serie de televisión, que además me entusiasmaba mucho también. Y bueno, todo se detuvo y se detuvo en frío. O sea, te digo que ni una audición en la semana, porque ya no podías ni siquiera ir a audicionar a donde tienes que ir a audicionar. Ahora está muy de moda también como actor hacer lo que le llaman el self-tape, que tú mismo te grabas y mandas tu audición. Eso ya estaba vigente desde antes de la pandemia, pero ahora se iba a aumentar, pero hasta ese tipo de audiciones prácticamente quedaron en cero porque nadie tenía ninguna producción en puerta que pudiera empezar para la que pudieran contratar. El panorama sí es todavía pues un poco gris, un poco preocupante porque al menos acá se habla de que hasta antes de julio no creen que se pueda ver, porque pues tú lo sabes, en cualquier producción, por más pequeña que sea,
estás rodeado de mínimo unas 25 personas entre staff, actores y todo lo que implica el crew de una producción, ¿no? Entonces, los protocolos que se están analizando es tratar de reducir lo más posible los crews de las producciones. Algo preocupante, por ejemplo, para mí, que lo que he hecho frecuentemente son papeles de un día, de un episodio, se les llama day roles, one day roles, papeles de un solo día, o guest star, actores invitados. Están considerando que a lo mejor en la primera fase pues, se van a tener que reducir un poco este tipo de apariciones y quedarse con el elenco clave, porque algunas de las cosas que se están analizando es que el elenco tenga que estar, el elenco de toda una producción, hospedado en un hotel durante 14 días antes de que empiece la filmación, y luego ya durante la filmación para que estén solamente la misma gente conviviendo, asegurándose de que no están. Todo cambia, ¿no? Una de las grandes partes de la rutina de una producción pues es el momento del break a la comida y pasar casi siempre los catering son en tipo buffet, donde vas sirviendo tus cosas. Ahora están pensando pues, que será tipo avión. Espero que no con la calidad de la comida de los aviones, pero sí será de tu formatito, de tu pequeño paquetito, y ese va a ser tu comida. Entonces, se está hablando de que cada actor al llegar al set tendrán que tomarse tu temperatura. En el momento en que existan pruebas, se les hará pruebas a todos los miembros del equipo para que sepan quién ya lo tuvo o quién no lo tiene. Implica, todas las escenas están hasta analizando el tipo de filmación que van a hacer para a lo mejor mantener las distancias y truquearlo para que el actor parezca que está aquí. Se están replanteando las escenas de peleas, se están replanteando las escenas íntimas. Fíjate, esas que tanto me llegan a mí, ya no vamos a poder hacerlos en un rato. Entonces, bueno, pues implica un cambio en todo la fórmula de cómo hacerlo, la visión, ¿no? Y sí pues sí, da un poco de temor porque evidentemente esto implica aumentos de costos para las compañías productoras y tienen que reducirlo. ¿Cómo? Pues justamente a lo mejor reduciendo la cantidad de las producciones o la cantidad de gente que participa. Pero bueno, por lo mismo de que es una industria tan importante, creo que también se están haciendo todos los esfuerzos para que se reactive lo más pronto posible con los mejores protocolos de seguridad. El sindicato de actores, por ejemplo, acá nos mandó una encuesta de cuáles son las condiciones con las que tú como actor te sentirías seguro para estar involucrado en una producción. Y listo, ¿no? Todos haciendo un esfuerzo en conjunto para poder reactivarlo pues, en cuanto sea posible. Oye, ahorita tocaste un punto muy interesante, Javier, y hablaste del sindicato de actores, ¿no? Y de repente, muchas veces en México cuando hablamos, escuchamos la palabra sindicato. ¡Ay, caray! Saludos a todos los sindicatos que por supuesto también hemos tenido pláticas muy interesantes y obviamente abiertos a poder interactuar. Pero creo que el término del sindicato en Hollywood o en Canadá es diferente al de México, o también los actores y todos los diferentes rubros reaccionan de esa manera natural como lo hacemos acá en México. Es completamente opuesto, Rodolfo. La verdad es que sí es sorprendente y digo, lamento decirlo así porque a decir que es opuesto y luego voy a decir toda una serie de aptitudes y digo de características positivas, inevitablemente causará un pequeño daño mi comentario. Pero bueno, involucra también los recursos, pero creo que sí hay una diferencia grande. Primero, mira, la infraestructura que tienen obviamente es mucho más grande y los recursos que tienen son mucho más grandes porque obviamente pues estás hablando de sindicatos de producciones de nivel Hollywood, ¿verdad? Que tienen esa capacidad. En México, bueno, pues los sindicatos de actores, por ejemplo, pues sí sufren mucho de esos recursos. Pocos actores están sindicalizados y pagan tarifas, etcétera. Entonces, pues hay ese desbalance, ¿verdad? Y obviamente se nota esa falta de recursos y todo. Pero acá en realidad yo también cuando me decían, oye, ¿te vas a unir al sindicato? Mi primera reacción, no, si se puede, yo preferiría mejor no. Pero después me empezaron a decir,
oye, pero fíjate que yo creo que ya te conviene porque ya llevas 3 películas y entonces, a partir de eso, cada que haces una película, pues tienes que pagar una cuota de desplazamiento también de actores, entonces ya no te conviene y entonces vas a poder audicionar para otro tipo de proyectos, etcétera. Y entonces empecé a meterme un poco más, a averiguar en qué es lo que hace un sindicato acá, y creo que cumplen realmente con la función de un sindicato, que es cuidarte, uniformizar las tarifas. O sea, tú en el momento en que ya estás en el sindicato, ya tienes oportunidad para empezar, te digo, de audicionar a otro tipo de producciones, porque a las producciones ya no les cuesta tampoco pagar una tarifa por haber contratado a alguien no sindicalizado. Tienes una protección de tarifas perfectamente bien establecidas, una gran definición de cuál es la tarifa que tienes por un proyecto, ya sea de televisión o de cine, y para cuánto tiempo, en qué medios, durante qué periodo, qué tipo de papel, que todo está tan definido que para ti es una gran ayuda para incursionar en el medio, tener este tipo de apoyos. Además, ofrecen capacitación constante, tienen unas instalaciones padrísimas aquí, unas oficinas de verdad de primer mundo, donde, por ejemplo, tienen pequeños salones donde tú puedes ir a hacer para estas audiciones que te decía que tú tienes que mandar. Ahí están las instalaciones y la cámara, tú nada más vas, te llevas a un camarógrafo o algo, pero tú te filmas, tienes ese recurso ahí, constantemente talleres de pelea, de manejo de armas para el cine, de actuación, de improvisación, de comedia, a precios muy, muy amigables para los miembros del sindicato. Y pues protegido siempre en que después de que pasa cierto momento, pues ya se están cobrando horas extra, pero además no nada más es la parte de proteger al actor, ¿me entiendes? Sino también a la vez eso implica una protección para la producción, que es lo que me parece maravilloso. O sea, la producción está trabajando con miembros que saben que tienen una disciplina, que hay alguien monitoreando su desempeño, que hay alguien monitoreando que se cumpla con todos los requisitos. Entonces ayudan a que estos engranes de los que hablábamos hace un momento sigan corriendo perfecto, ¿no? Entonces es un papel muy importante el que juegan y muy positivo, muy positivo. Mira, voy a anclar y les recuerdo a todos que pueden empezar a lanzar sus preguntas. Ya hay algunas preguntas y lo voy a ligar, fíjate, justo cuando empezaste a hablar de esto, me da mucho gusto que esté conectado con nosotros José Guadalupe González Plasencia, que ya respondiste algunas partes de esto. ¿Qué normas jurídicas o leyes se encuentran presentes en la industria cinematográfica? Es abogado, el señor. Muy bien. Industria cinematográfica y audiovisual al momento de producir. ¿Qué tan flexibles o no son las autoridades en las filmaciones allá en Canadá? No, todo está muy regulado. O sea, no sé en qué sentido va exactamente la parte de ser flexibles, pero por ejemplo, concretamente aquí en Vancouver o en Toronto, donde hay mucha producción cinematográfica, no, en realidad no es que sean flexibles o no, sino que la industria tiene un papel muy importante en estas ciudades. Entonces hay mucha apertura para que se realicen y procedimientos perfectamente bien establecidos para que puedas pedir una locación, un permiso de locación, el permiso de filmación, para cerrar una calle, para lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad, más que flexibilidad, es que ya hay una infraestructura perfectamente regulada a través de una comisión de filmación también, por supuesto, que hace que las producciones, desde pequeñas producciones, eso es muy importante, hasta grandes producciones, puedan tener acceso a las facilidades y pagando también lo que tiene que pagar, porque, bueno, evidentemente es parte de los ingresos importantes de la ciudad, ¿verdad? Pero está muy bien establecido todo el sistema, entonces hay pocas cosas en los que, digo, yo no soy productor y no estoy tan metido en realidad en esa parte, ¿verdad? Pero a lo que veo yo en las contrataciones, en lo que me puedo meter a preguntar, es que todo está suficientemente establecido como para que las reglas sean tan claras que pues todo funcione simple y sencillamente ateniéndose a ellas, ¿no? Oye, Javier, y va una pregunta un poco con jiribilla a lo mejor, pero siempre con muy buena intención. Ya hablamos de esta diferencia precisamente con los sindicatos, ¿sí? Tú ya trabajaste en algunos proyectos acá en Jalisco con diferentes directores.
Eh, por supuesto, la primera cosa más obvia de diferenciación entre las producciones de Canadá, Hollywood y México, pues obviamente es el recurso. Fuera de eso, o sea, en las cuestiones de dirección, producción o el talento, los técnicos que están, ¿notas también grandes diferencias? Sí, en el sentido de que se nota una industria, un trabajo que ya tiene mucha experiencia, mucha práctica, entonces todos los protocolos están muy bien definidos. O sea, yo como actor sé que sin importar la producción, como decíamos hace rato, de tele o de cine, que sea, yo sé cuál es mi rutina de tener una contratación, ¿no? Por ejemplo, yo sé que me contratan, le van a enviar el contrato a mi agente, el contrato está firmado y me dan posibles fechas de filmación, más cercana a la fecha se asegura una fecha de filmación, un día antes voy a saber a qué horas voy a empezar a filmar al día siguiente, yo llego, voy a dirigirme primero con el primer asistente de dirección, él te va a decir dónde está tu camerino, ahí va a estar ya listo esperándote colgado tu vestuario, a los 10 minutos te van a tocar y te van a decir listo, te esperan el maquillaje, ya te están esperando el maquillaje, ya tienen una hoja con tus fotos y con lo que pidió el director específicamente para tu corte de cabello, tu maquillaje, tú no haces ningún cambio en tu apariencia física desde que hiciste tu casting y quedaste hasta ese día, porque a partir de ese momento tu imagen les pertenece, no debes hacer cambios, entonces, bueno, ya ahí deciden si te cortan tu cabello, si qué hacen con tu barba, con el maquillaje, etcétera, de ahí regresas a tu camerino, te llevan a un área de espera, o sea, todo está tan definido, yo sé exactamente qué va a pasar, sea la producción que sea, va a ser la línea de procedimientos que va a suceder antes de que yo esté ya parado en el set, haga el ensayo y después entre el equipo de stand-ins, que son los actores que se dedican a reemplazar al equipo número uno, digamos, de actores, y entonces ya se quedan para checar luces. O sea, todo está fluyendo con una consistencia entre una producción y otra, que de repente es hasta lo que a mí me tocó vivir en México antes de venirme acá, era muy diferente, ¿no? Era ver, muchas personas tienen dobles funciones o no hay procedimientos tan definidos. Acá ya todos los formatos son iguales, los contratos son muy similares, etcétera. Entonces, como que esa estandarización de procesos es lo que marca la diferencia de una industria que lleva ya años de práctica haciéndolo a esta escala de producción, ¿verdad? Ahora vamos a un punto mucho más específico, Javier. Uh-huh. Como actor, ¿qué es lo que a ti te gusta? O sea, ¿cómo logras entablar esta relación con el director? ¿No? Uh-huh. O sea, para poder, a ti te llega primero el guión, haces la lectura, haces tu análisis, tu interpretación. ¿Qué cosas, por ejemplo, hay actores que les gusta, sabes qué, dame la oportunidad de yo desarrollar a mi personaje, meterme, proponerte, improvisar, ¿no? Hay algunos directores que son más rigurosos, quiero esto, o te pueden dar una biografía, ¿no? O pueden darte una serie de elementos. ¿Qué son las cosas que a ti te han gustado o ha habido algún director que te ha marcado y dices, oye, esto me agrada mucho? Pero a ti como actor dentro de series o de película, ¿qué es lo que más te marca en el trabajo de la dirección? A mí me gusta mucho eso que dices, cuando tienes oportunidad de platicar con el director, de saber primero, antes de mi visión, cuál es la suya, porque para mí el director es el amo y señor de ese set, ¿me entiendes? Porque él tiene la visión no nada más de tu personaje, sino de los demás personajes, de toda la historia, del ritmo, del tono, que a veces uno no, por ejemplo, en algunos papeles o en algunas producciones no tienes acceso a todo el libreto como uno pensaría, pero por ejemplo en papeles pequeñitos no necesitas tener acceso a él y no te lo dan porque hay mucho, son muy estrictos en el manejo de la confidencialidad de todos los guiones que se manejan en ese nivel, ¿no? Entonces, no siempre lo sabes, pero el director lo tiene clarísimo. Entonces, me gusta ver qué es lo que él espera del papel, ¿no? Y entonces, ya con esa base, sí me gusta mucho poder tener ese diálogo de decir, oye, aquí se me ocurre que podría hacer eso, ¿está bien? Ah, padrísimo, pruébala en una y si no nos sirve, lo hacemos en otro. Esa flexibilidad me gusta. Estoy convencido de que
de que como actor uno tiene que ser un facilitador, ¿no? Entonces, un facilitador para que el director pueda concretar la visión que tiene. Entonces, tú debes de estar listo a que de repente un director cambie de opinión y diga, no, mejor no digas esa línea así, ahora dila como si estuvieras triste en lugar de esto. Y a lo mejor en ese momento no te hace sentido, pero tienes que estar listo para cambiarlo, ¿no? Me acuerdo que en una escena que finalmente no quedó en película que se llama El Paquete, para una película muy para adolescentes. Si piensan mal en el título, acertarán. Es de Netflix, ¿no? Es de Netflix, exactamente, sí, producida por Ben Stiller. Sí, sí, sí. Sí. Ahí la actriz que salía de mi esposa y yo teníamos una escena en un hospital y primero la hicimos tal cual como en el guión y después nos dijeron, vamos a hacer una diferente cada vez, digan lo que quieran, extiéndanse y digan lo que quieran, diferente en cada ocasión. Entonces hicimos como 6 tomas y debíamos estar preparados para decirlo así, pero es padrísimo cuando es un juego. Creo que cuando ves que el director tiene esta disposición a jugar, a probar, pues es padrísimo porque te da muchas oportunidades de descubrir cosas allí mismo. Y también hay ocasiones en las que uno debe estar muy consciente cuál es tu nivel de participación y la función de tu personaje. En este episodio de Supergirl que veíamos hace ratito, ¿no? Que platicábamos, yo era el encargado de un museo en el que se estaban robando unas pinturas, Supergirl lleva y me entrega el Velázquez que se estaban llevando y yo solo tengo que decir, salvaste el Velázquez, gracias. Mi función, no tengo que buscarle más, ¿me entiendes? No, muchos actores caemos en la tentación de decir, bueno, voy a hacerle una historia. ¿Cuánto tiempo llevará trabajando en el museo? ¿Qué representaba para él el Velázquez? ¿Sería su pintura preferida la que se estaban robando? A ver, ¿alguna vez habrá visto Supergirl? ¿Qué representó en ese momento? Y cuando le digo gracias, ¿por qué se lo digo? ¿Pensando en que a papá le hubiera gustado que yo le dijera gracias? ¡No! Tu función es nada más informar que esa pintura es un Velázquez valiosísimo y Supergirl, la heroína, la principal, a la que todo el mundo está viendo en pantalla, ella fue la importante, ¿no? Entonces, ahí ni siquiera tiene caso ir a molestar al director y decir, ¿te gustaría que analizáramos esta? No, uno tiene que estar muy consciente del nivel de información, del nivel de participación y la función de tu personaje ahí, ¿no? Ya en una producción como Overboard, donde sí era un personaje de 12 días y teníamos más interacción, ahí era riquísimo poder estar platicando y platicar con Eugenio en esa escena. A ver, aquí ya nos conocíamos un poquito más, si es cierto, entonces ya hay más confianza y entonces ellos proponían, a ver, aquí digan lo que quieran cuando ven a la pantalla la novela que están viendo juntos, a ver qué comentan, y entonces ya se da esa interacción, ¿no? Pero creo que cuando el director establece muy bien su visión desde un principio y tiene esa disposición a crear en ese momento, pues es padrísimo y es el esquema ideal. Oye, aquí vienen ya las preguntas. Saludos a Marta Reyes, qué padre que estés con nosotros y que hagas esta pregunta. Un excelente trabajo de Marta en Los Lobos, de veras una actuación que ya muy pronto vamos a poder ver en Guadalajara. Le fue muy bien en Berlín, ha tenido muchos logros. Yeah. Y te pregunta Marta, ¿trabajaste tú tu acento en inglés para migrar a Vancouver? Y si es así, ¿cómo lo trabajaste? Fíjate que es una cosa muy curiosa porque, bueno, a mí me ha gustado, el inglés siempre me ha gustado mucho y yo tuve oportunidad de hacer mucho teatro en inglés en Guadalajara, donde aprendí el inglés. No es gol porque además ya no existe en el anglo mexicano, con una directora canadiense justamente que se llamaba Joan Evashuk y con Joaquín Romero ahí hicimos mucho tiempo teatro. Compañero actor también, que creo que por aquí está también en el público, un buen saludo. Entonces siempre me ha gustado mucho y llegué ya con el inglés acá y lo primero que hice justamente durante ese tiempo en donde todavía no podía yo hacer audiciones y todo porque estaba en la búsqueda de la gente fue ir con un coach de diálogo para tratar de refinar ese acento. Pero lo chistoso fue que lo que me pasaba en la mayoría de las audiciones donde iba a audicionar justamente como
o en papeles que son de mexicanos o de hispanos, o me tocó hacer uno de cubano en una serie de televisión también. Decían, a ver, ¿de dónde eres? De México. Ah, ¿podrías hacer un poco más tu acento, por favor? Porque no se notó. Entonces, no por acento lo tengo en inglés totalmente y se nota que no soy un nativo del inglés, pero tampoco era el acento que de repente a lo mejor se estaban imaginando que sería el acento cliché de un hispano en Estados Unidos, ¿no? O en un país angloparlante. Entonces, había que exagerarlo un poco para la decepción de mi coach de diálogo, para que entonces realmente pareciera que era más mexicano, ¿no? Pero sí es curioso, sí es muy importante como herramienta tener el inglés, y lo sigo tratando de pulir porque justamente, por ejemplo, para trabajos de voz, a veces es muy importante que sí sea lo más sutil posible, pero ahora hay mucha apertura, fíjate, la mayoría de los castings que recibo, pocos son los papeles en cuya descripción veo yo que digan que tiene que ser un acento neutral americano estrictamente. Obviamente dependiendo del papel, pero los papeles que no están ligados a una nacionalidad, hay mucha flexibilidad en la industria ahorita para la diversidad cultural, de que pueda ser un acento de donde sea. Más preguntas de Mentes Fantásticas. Dice, aquí tenemos una pregunta, dice, ¿qué se siente ser un gran locutor y muy reconocido por Curiosamente? Muchas gracias. Está ligado esto, o sea, ¿qué se siente ser parte de este gran equipo después de esta carrera tan importante que tienes en la actuación? También de Mentes Fantásticas. Muchas gracias, Mentes Fantásticas. Sí, curiosamente es un proyecto que quiero muchísimo y desde esas cosas que uno presume con mucho orgullo. Lo empecé desde Guadalajara, fíjate. Más bien empecé yo a trabajar en él desde Guadalajara. El proyecto está bajo la dirección de Tonatiu Moreno, que es quien además creo que tiene el gran mérito de hacer esos guiones. Bueno, curiosamente, para quienes no lo sepan, es un canal en YouTube de divulgación de la ciencia, con términos muy sencillos, con animación, pero muy enfocado a toda la familia, desde preguntas de cuál fue el primer dinosaurio hasta ahora justamente con lo del COVID, qué es el COVID, cuál es la diferencia entre una bacteria y un virus, etcétera. Y parte del gran éxito del canal es que los guiones están realmente muy bien escritos, de tal forma que es muy fácil entender los conceptos, y él los escribe justamente Tonatiu Moreno y otro equipo de escritores, pero él es el director. Y desde allá, algún día, Tonatiu, justamente trabajando en otro proyecto, me dijo, oye, queremos hacer esto, ¿qué onda, le entras? Y ahorita es nada más, pues, para ver qué tal, es algo que queremos hacer porque creemos en la educación y en la difusión del conocimiento como una manera de superarnos como sociedad, ¿no? Me hizo clic inmediatamente, coincido plenamente, entonces dije, sí. Empezamos con eso hace ya casi 5 años, creo. Y bueno, el canal ahora pues ha tenido un gran éxito, ya son 1,5 millones de suscriptores y sigue creciendo, ya tenemos patrocinadores. Y bueno, yo hago la parte en realidad más fácil, que es la de ponerle la voz y simplemente leer todo, y luego los demás hacen la animación y todo, pero me siento muy orgulloso porque me siento todos los domingos después de que se aparece el video nada más a ver los comentarios de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de México, decir, oigan, me encanta, aprendo mucho aquí, a veces aprendo más aquí que en la escuela, gracias, siempre había querido saber esto y ahora me quedó muy claro y quiero saber más. Y ese es el fin principal del canal, ¿no? Despertar la curiosidad para que no se queden con los 3-4 minutos del video, sino que vayan a averiguar más. Entonces, ha sido algo de lo que me siento muy orgulloso de formar parte. Es un gran equipo, estudio Jaime allá de Guadalajara, y es de las cosas que le agradezco a la tecnología, porque al venirme para acá, bueno, afortunadamente aquí tengo mi propio estudio en casa y puedo hacer mi audio aquí, mandarlo allá, y allá hacen la magia de ponerle la animación y de lanzarlo y que esté ahí disponible. Muchas gracias a Mentes Fantásticas por recordarlo.